Buenas tardes, hermanos, y a todos aquellos que hoy nos acompañan. Quiero agradecer a Dios porque a pesar de la distancia y de no poder congregarnos, tenemos este medio para poder escuchar su palabra. En estos tiempos donde la humanidad se encuentra con mucho miedo a un contagio y por consiguiente a perder la vida en muchos de los casos, a causa de esta pandemia ocasionada por el ya conocido coronavirus, el único mensaje que estamos escuchando a raíz de todo esto es acerca de la cuarentena, de que te quedes en tu casa, del esfuerzo de los médicos, de que uses el tapabocas, de la falta de insumos, de la economía y de todas las consecuencias de un mundo paralizado. Y nadie tiene en cuenta que hay algo mucho peor que está afectando y matando a la raza humana. Es peor que un cáncer y mucho más letal que el COVID-19. Estamos hablando del pecado. Por causa del pecado, el ser humano está destituido de su gloria. Lo dice en Romanos 3:23. Y no hay peor mal que el día que partamos de esta vida nos encontremos destituidos de su gloria, lejos de Dios. Para poder entender con más claridad acerca del pecado y de cuándo comenzó a infectar a la raza humana, debemos ir al inicio de la creación del mundo. Cuando Dios creó al hombre, lo puso en el huerto del Edén y le dio un solo mandato: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Pero Eva, al ser seducida por la serpiente, desobedeció a Dios y pecó, y luego se lo dio a Adán, su marido. Esto lo podemos encontrar en el capítulo 3 de Génesis. Al desobedecer a Dios, pecaron e infectaron a toda la raza humana con pecado. El apóstol Pablo escribió en Romanos 5:12: por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, lo que significa que hemos heredado la corrupción del pecado. En otras palabras, la caída de Adán manchó a toda la raza humana con pecado. Tanto la culpa como la corrupción del pecado son universales. Nadie queda exento, nadie nace verdaderamente inocente. Ninguna persona concebida ha estado jamás exenta de la mancha moral del pecado de Adán, a excepción de Cristo, concebido de una forma sobrenatural. Las infecciones que causa el pecado son la injusticia, la fornicación, la perversidad, la avaricia, la maldad, la envidia, los homicidios, las contiendas, los engaños, las malignidades, las murmuraciones. Somos aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Y a lo largo de los años, y hasta ahora, el ser humano sigue caminando en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Se han desviado, perdiendo toda sensibilidad. Se han entregado a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Avidez es la ansia o deseo muy fuerte e intenso de tener o conseguir algo. Al estar infectados con el pecado no podemos acercarnos ni tener una relación con Dios, porque Él es santo y justo. El libro de los Salmos, capítulo 7, versículo 11, dice que Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Por causa de nuestros corazones tercos y sin arrepentimiento, atesoramos para nosotros mismos ira para el día de la ira, en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. Un día seremos juzgados con el justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno según sus obras. La Biblia lo dice en Hebreos 9:27, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto a juicio. No calificamos para ascender al monte del Señor o entrar en su lugar santo. Nuestras manos no son limpias,
Nuestros corazones son impuros, nuestras almas están llenas de idolatría y nuestros labios son contaminados con engaño. El hombre no tiene la capacidad para liberarse a sí mismo de la esclavitud del pecado. Carece del Espíritu Santo, no tiene capacidad para agradar a Dios ni para obedecerle de corazón, porque habiendo nacido de la carne es carnal, y los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. La Biblia dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es la muerte. Este es el resultado final de la infección del pecado. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres y en todo lugar que se arrepientan. Hasta aquí te he hablado de la corrupción y la condenación del pecado. Pero este no es todo lo que tengo para decirte. Hace aproximadamente 2000 años, Dios, que es rico en misericordia, envió al mundo a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios nos dejó la cura para el pecado, mediante el Evangelio de Jesucristo, que es el más grande de todos los tesoros dados a la Iglesia y al cristiano. No es un mensaje entre muchos otros, sino el mensaje sobre todos. Es el poder de Dios para salvación a los pecadores y la revelación más grande de la multiforme sabiduría de Dios para los hombres. Este Evangelio nació en el corazón de Dios y fue dado a la Iglesia por medio de los apóstoles. Es palabra eterna e inmutable que trasciende el tiempo y la cultura. No debe modificarse o adaptarse para complacerlos para los diferentes paraderes o culturas de las épocas. Al contrario, debe tenérsela en la más alta estima como verdad absoluta e inalterable. Jesucristo es la imagen del Dios invisible, el resplandor de su gloria, la expresión exacta de su naturaleza, quien sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Jesucristo es la luz verdadera que alumbra a todo hombre, vivió una vida santa, fue tentado en todo pero no cometió pecado. Fue el gran sumo sacerdote, el autor de la vida, el Señor de gloria, el primero y el último, el principio y el fin, el Verbo hecho carne. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Por su vida, muerte y resurrección, conforme a las Escrituras, Jesús cumplió todas las exigencias de Dios en nuestro lugar. Mediante la resurrección, Dios declaró pública y poderosamente que Jesús es su Hijo y el Mesías prometido de Israel. Cristo fue levantado de entre los muertos y exaltado a la diestra del Padre. Él resucitó porque Él es el Hijo de Dios y su Padre aceptó su muerte como el sacrificio expiatorio por nuestros pecados. Él ha triunfado sobre la muerte, el infierno y la tumba. Él vive para nunca más morir. Así Dios hizo que aquel que no conoció pecado se convirtiera en pecado, para que en Él recibiéramos la justicia de Dios. Después de habernos limpiado nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Somos justificados gratuitamente por causa de Cristo, por la fe, sin nuestros propios esfuerzos, méritos u obras. Si alguna vez te has preguntado, ¿qué debes hacer para ser salvo? La respuesta es simple y muchas veces impactante. Nada, solo quédate quieto, cállate y escucha por una vez en tu vida lo que el Dios Todopoderoso, Creador y Redentor le está diciendo a su mundo y a ti en la muerte y resurrección de su Hijo. Arrepiéntete, arrepiéntete, escucha, arrepiéntete y cree. La Biblia dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 9 que los que no obedecen al Evangelio de Jesucristo sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Eso significa perderse. Pero la vida eterna está disponible ahora mismo para los pecadores merecedores del infierno, los cuales son amados grandemente por el glorioso Dios que ha dado a su único Hijo. Lo único que pide
es que respondamos a esa buena noticia dejando de mirarnos a nosotros mismos para recibir a Cristo con las manos vacías de la fe. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Los que el Padre me ha dado vendrán a mí, y el que viene a mí no le echo fuera. Si hoy vienes a Cristo y te arrepientes de tus pecados, tu vida va a cambiar. ¿Qué es arrepentimiento? La palabra en el Nuevo Testamento implica un cambio de corazón y de pensamiento. No es un cambio superficial de opinión, sino una transformación profunda para que veamos y valoremos a Dios y Jesús como lo son en realidad. La Biblia lo dice de esta manera en 2 Corintios capítulo 5, versículos 17 y 18. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esta nueva vida en Cristo produce un cambio. Si antes tu mirada estaba puesta en la búsqueda del poder, del dinero, los placeres y la vanagloria de la vida, ahora ha sido reemplazada por las virtudes que antes hemos despreciado: el amor, la honestidad, la lealtad, el autosacrificio, la autodisciplina, la humildad, la fe y la paciencia, ya que la única vida que vale la pena vivir es a través de Cristo. Ahora, sabiendo que somos pecadores y que no podemos salvarnos a nosotros mismos, te quiero hacer unas preguntas. También conociendo la buena noticia, ¿vas a confiar en Él? ¿Vas a dejar de confiar en ti mismo y te vas a volver a Él como tu Salvador? ¿Vas a hacerlo ahora? Él ofrece y promete vida eterna en sí mismo a todos aquellos que simplemente se arrepienten y creen en el Evangelio. Pues esta es la voluntad de mi Padre, que todos los que vean a su Hijo y crean en Él tengan vida eterna, y yo los resucitaré en el día postrero. Si estás oyendo hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Vení a Cristo hoy, no lo pospongas más.